La Sinfonía del Asedio, música en tiempos de guerra. En el otoño de 1941, la Segunda Guerra Mundial había llegado a la Unión Soviética con una ferocidad implacable. La Operación Barbarroja, la invasión alemana del territorio soviético, avanzaba rápidamente, y la ciudad de Leningrado estaba completamente rodeada. Lo que siguió fue uno de los asedios más largos y devastadores de la historia, el sitio de Leningrado, que duró 872 días. Dentro de la ciudad, en medio del hambre, el frío extremo y la constante amenaza de bombardeos, el compositor Dmitri Shostakovich luchaba no solo por su vida, sino también por su arte. Determinado a desafiar al enemigo con la única arma que poseía, su música, comenzó a trabajar en lo que se convertiría en la legendaria Sinfonía número 7, Leningrado. Antes de la guerra, Shostakovich y el régimen soviético. Dmitri Shostakovich ya era un compositor famoso en la Unión Soviética antes de la guerra. Nacido en 1906, se destacó desde joven por su talento musical, pero también por su relación tensa con el régimen comunista. En 1936, fue duramente criticado por Stalin tras el estreno de su ópera Lady Macbeth de Msensk, lo que puso en peligro su carrera e incluso su vida. A partir de entonces, tuvo que maniobrar cuidadosamente entre la censura y su creatividad. Cuando los nazis invadieron la URSS en junio de 1941, Shostakovich vivía en Leningrado y rápidamente se ofreció como voluntario para la defensa civil. Fue fotografiado con un casco y una pala, participando en la construcción de fortificaciones. Pero su verdadero acto de resistencia vendría con la música. Una ciudad al borde del colapso. El asedio fue una pesadilla. Las líneas de suministro fueron cortadas, y más de 1 millón de civiles quedaron atrapados sin comida suficiente. Con temperaturas invernales que alcanzaban los menos 40 grados, los ciudadanos morían de hambre en las calles. Se registraron casos de canibalismo y muertes masivas por frío y desnutrición. El hambre se convirtió en el mayor enemigo de los ciudadanos de Leningrado. La gente comía corteza de árboles, pegamento hervido e incluso papel para sobrevivir. Los cuerpos se acumulaban en las calles, ya que las temperaturas extremas hacían imposible su entierro inmediato. La población de la ciudad pasó de 2,5 millones de personas antes del asedio a menos de 700.000 al final de 1943. A pesar de todo, Shostakovich, que en ese momento tenía 35 años, decidió quedarse en la ciudad, convencido de que su deber era resistir junto con su pueblo. Comenzó a escribir su séptima sinfonía en su apartamento, mientras el sonido de las explosiones sacudía las ventanas. El nacimiento de la sinfonía. La primera parte de la obra, escrita bajo el sonido de los bombardeos, reflejaba la marcha inexorable del ejército nazi sobre la ciudad. Con un crescendo implacable, la música evocaba la brutalidad de la guerra, pero también la determinación soviética de resistir. Sin embargo, la situación se volvió demasiado peligrosa y el gobierno evacuó al compositor y a su familia en octubre de 1941. Fue llevado a la ciudad de Kuibysev, hoy Samara, donde terminó la sinfonía en diciembre de ese mismo año. El estreno de la sinfonía en Leningrado. La sinfonía fue interpretada por primera vez en Kuibysev el 5 de marzo de 1942 y rápidamente se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética. Stalin ordenó que la partitura fuera enviada a Occidente, donde fue interpretada en Londres y Nueva York, convirtiéndose en una de las piezas musicales más famosas de la época. Pero la interpretación más increíble tuvo lugar el 9 de agosto de 1942, en la propia ciudad de Leningrado, que aún seguía bajo asedio. La orquesta de la ciudad había sido diezmada por el hambre y los bombardeos, por lo que los músicos supervivientes fueron llamados de vuelta, incluso algunos que estaban demasiado débiles para sostener sus instrumentos. Para asegurarse de que la música llegara a cada rincón de la ciudad y al enemigo, el Ejército Rojo organizó una operación especial. Utilizaron altavoces gigantes para retransmitir la sinfonía en toda Leningrado y, lo más impactante, también la proyectaron hacia las líneas alemanas. El sonido de la sinfonía número 7 resonó en las trincheras nazis, enviando un mensaje claro: Leningrado no se rendiría. El impacto y el final del asedio. El concierto de Leningrado tuvo un efecto psicológico profundo. Se dice que los soldados alemanes, al escuchar la música, comprendieron que la ciudad no caería. La resistencia de Leningrado continuó y finalmente, en enero de 1944, después de casi 900 días de sufrimiento, el asedio fue levantado. La sinfonía número 7 se convirtió en un himno a la resiliencia y la esperanza. Shostakovich, que había creado la obra en los momentos más oscuros de la guerra, vio cómo su música trascendía el conflicto y se convertía en un símbolo de resistencia no solo para los soviéticos, sino para el mundo entero. El legado de la sinfonía. Después de la guerra, Shostakovich continuó componiendo, aunque siempre bajo la estricta supervisión del régimen de Stalin. Su sinfonía número 7 sigue siendo una de sus obras más interpretadas y admiradas.
Además, el sitio de Leningrado dejó cicatrices imborrables en la historia de la humanidad. En 1962, se inauguró el Monumento a los Defensores de Leningrado, un memorial dedicado a los héroes y víctimas del asedio. En sus alrededores, se encuentran restos de trincheras y fortificaciones que recuerdan la lucha por la supervivencia. La música de Sostakovich sigue interpretándose en conmemoraciones y eventos históricos, recordando al mundo que, incluso en los tiempos más oscuros, el arte y la cultura pueden ser un faro de esperanza. Hoy en día, la historia de la Sinfonía del Asedio nos recuerda el poder de la música en los tiempos más oscuros. No solo fue una obra maestra musical, sino también un arma de guerra, un grito de resistencia y una prueba de que el arte puede desafiar incluso a la destrucción total.